Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los transistores en modo interruptor, como dice en el presente título. Muy bien, para empezar, quiero dar un pequeño repaso sobre qué es el transistor. ¿Sí? El transistor es un dispositivo electrónico que nos permite direccionar la corriente en un solo sentido y aparte de eso regularla, regular la cantidad de corriente que circula en ese sentido. La analogía que podemos ver aquí abajo es como una llave de paso, ¿no? Una llave de paso, sabemos que el agua pues va a ir en un sentido y que la cantidad de agua que circule por la tubería pues va a depender pues, de la llave. Así funciona más o menos un transistor. Podemos ver aquí las tres etapas de cómo funciona el transistor. Puede funcionar en corte, es decir, que no pase agua, no pase corriente. En saturación, que pase toda la corriente. O en la zona activa. Vemos aquí que el transistor puede operar de dos formas, ¿no? Como interruptor, que es la zona de corte y saturación del transistor, y puede funcionar también o tiene la aplicación de amplificador, que funciona en la zona activa. Es decir, una pequeña corriente de base la podemos amplificar. Es decir, una corriente, una señal que entra a la base la podemos amplificar a la salida. Es la corriente que va a circular de colector a emisor. En anteriores videos ya hemos visto esta gráfica. En esta gráfica describimos lo que son la zona de saturación, que es esta de aquí, todo esto de aquí subrayado, y la zona de corte, que es donde opera el transistor como interruptor, y la zona activa, que es donde nos podemos mover para cambiar la resistencia del transistor. Entonces, a través de esa zona podemos hacer que cambie la resistencia y así modular la corriente que circula por el transistor. Pero ahorita lo que nos interesa es ver el transistor como interruptor. Entonces nos interesa principalmente trabajar en las zonas de corte y saturación, como dice en el texto, ¿no? Un transistor opera en corte y saturación cuando tenemos prácticamente una corriente muy alta en la base, de tal modo que el voltaje de VCE, de colector a emisor, cae a casi cero. Es decir, si aquí el voltaje que hay de esta terminal a esta cae a casi cero, entonces nada va a detener a la corriente que circule por aquí, excepto la resistencia de la carga. Por otra parte, si no se alimenta la base, es decir, aquí no estamos alimentando, obviamente la resistencia de este punto a este punto pues va a crecer enormemente, ¿no? Enorme. Por lo cual se va a considerar casi como circuito abierto. Entonces, la corriente que podría circular de acá hasta acá pues va a ser mínima, ¿no? Mínima. Aquí podemos ver cómo funciona el transistor como interruptor. Lo que controla aquí en este caso pues, es un LED con una resistencia de 330 conectado a 9 volt. Cuando nosotros cerramos este circuito, este switch, aquí lo podemos ver en físico, lo cerramos y la corriente va a circular desde la fuente de 9 volts, va a pasar por la resistencia, obviamente podrá ser una corriente limitada por la resistencia de RB, pero va a ser suficiente para saturar el transistor y el voltaje que de colector emisor pues, caiga a cero, que eso quiere decir pues, que la resistencia pues, prácticamente cae a cero. Entonces va a circular una corriente que va a estar limitada prácticamente por Rlim, que es la resistencia límite, ¿no? de la corriente. Estos son dos ejemplos muy similares. Como nosotros sabemos, el transistor necesita ser polarizado con dos fuentes, como lo podemos ver en este caso, para que funcione. Sin embargo, hay configuraciones que no necesariamente necesitan de estas dos fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos una configuración
digamos de las más básicas y más simples que hay en el mundo de los transistores, y con la cual podemos tanto amplificar un transistor como hacer que funcione como interruptor. En este caso funciona como interruptor. ¿Qué es lo que se hace? De lugar de poner dos fuentes, solamente vamos a ocupar una y vamos a poner una resistencia aquí y vamos a conectar la fuente acá. Solamente nos cambia el valor de la resistencia para limitar de nuevo la corriente que llega a la base. Ahí podemos ver unos cuantos cálculos, ¿no? Para sacar la corriente de saturación tenemos que tener en cuenta lo que es VCC y la resistencia de carga, ¿sí? La resistencia que puede aportar esta parte de aquí, ¿no? Una vez sabiendo la corriente de saturación, podemos obtener lo que es la corriente de saturación de la base, ¿sí? O sea, con qué corriente la base va a saturar la corriente del colector. En este caso va a depender de lo que es VCC y la beta por R1. Lo que hicimos aquí prácticamente es si sabemos que la corriente de colector es igual a la corriente de base por el factor beta, entonces esta la pasamos a eso y despejamos la corriente de base, y así es como obtenemos la corriente de beta. Entonces prácticamente es la misma ecuación, y esta, solamente que este término lo convertimos a la corriente de base, y así obtenemos tanto la corriente de colector como la de base. Ya solo sería calcular lo que es la resistencia que cambia, ¿no? Ya se la podemos calcular por medio de esta fórmula, ¿no? Que es la resistencia B por I, que nos va a dar el voltaje, más 0.7. Entonces este va a ser nuestro voltaje que debemos meter, ¿no? El voltaje que debemos meter a la terminal para que funcione como interruptor. Prácticamente pues va a depender del valor que fijemos aquí y de la resistencia. Y eso es todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video.